estimados profesores, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Para mí siempre es un placer, un honor volverlos a ver, volverlos a acompañar en este proceso que estamos viviendo. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es evaluación y retroalimentación, pero trabajando con la rúbrica que nos permite Moodle. Es un tema súper interesante porque nos ayuda muchísimo a ganar tiempo en el tema de la calificación. Bien, antes de iniciar con el tema, yo quiero compartirles algo que encontré mientras investigaba cómo hacer mejor mi práctica docente virtual. Y es una reflexión de Albert Sangrá, coordinador de la Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social, perdón, en España. Eh, Él nos habla de que la pandemia nos ha llevado a implementar una solución de choque con los recursos que teníamos, con la preparación que teníamos. ¿Para qué? Para dar una respuesta inmediata. No necesariamente es la mejor solución por los tiempos cortos, pero sí la más viable. Y eso nos ha pasado a todas las universidades. Y que ya desde antes había aspectos complicados a resolver como temas de conectividad, brecha digital, competencias docentes, que es normal y que no es posible resolverlas, escapa al rol de las universidades, van a un nivel de gobierno. Lo que sí a mí me marca, y lo quiero compartir con ustedes, son los riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Que esa solución de transición que nosotros la llamamos, se queden. ¿Por qué? Porque hicimos cosas en el momento, en esa situación de choque, con lo mejor que podíamos, con lo mejor que teníamos, y que nos demos por satisfechos y decir, bueno, con eso está bien. A eso se refiere él con que una autocomplacencia no nos permita la mejora. Entonces, de aquí para adelante, tomando esta reflexión, creo que ya podemos empezar a mejorar muchísimas cosas porque hemos ganado bastante experiencia, hemos pasado el proceso de transición y ahora vamos a pasar a una etapa ya de pulir aquellas prácticas. Muy bien, empezamos entonces. La agenda del día de hoy vamos a conversar sobre cómo planificar esta evaluación, cómo se implementa la rúbrica y cómo yo retroalimento haciendo uso de mi rúbrica. ¿Sí? Estos tres pasos realmente no son exclusivos del tema del uso de la rúbrica, sino aplican para cualquier evaluación que yo voy a realizar. Ahora, es importante considerar que lo que vamos a aprender juntos el día de hoy puede aplicar tanto a evaluaciones de tipo síncrona o a evaluaciones de tipo asíncrona. El ejemplo que yo les voy a dar corresponde a una evaluación, en este caso a un examen, que se programó como asíncrono. Bien, lo primero en el tema de la evaluación es recordar por qué evaluamos. Y la evaluación tiene que ver, evaluar para aprender, en este caso el estudiante. Yo evalúo para medir cómo va mi estudiante, para ver sus logros y para en base a esa evaluación yo asegurarme de que él aprenda. Y el otro punto que va de la mano es que yo voy a evaluar y retroalimentar. Ambos van de la mano, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda. Bien, entonces, según nuestra agenda, yo tengo que planificar, implementar y luego evaluar y retroalimentar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué voy a planificar? Lo primero que yo debo tener en cuenta para antes de programar mi evaluación y hacer mi rúbrica es el logro que yo necesito medir que mi estudiante está
alcanzando, qué tan próximo está, qué tanto le falta. Luego, yo debo planificar y qué actividad le voy a dar a mi estudiante para hacer esa evaluación. Y esta actividad yo la debo planificar, si quiero, en papel, con mucho detalle. Y también voy a planear la rúbrica, ¿no? ¿Cuál va a ser esa rúbrica? Y les recomiendo que primero la tengamos bien clarito en el papel antes de sentarme a pasarla al Moodle. Y si también le estoy dejando una actividad, es muy bueno darle al estudiante la plantilla, ¿no? En donde la plantilla va a tener de pronto qué partes tiene, ¿no? Un abstract, una introducción, la sección de referencias, cuántos autores, para que él se centre en ese proceso de desarrollo, de reflexión y no se distraiga con detalles de tipo de letra, ¿no? Entonces, acá yo tengo parte de la planificación. Y una cosa que yo les, perdón, les comparto que he aprendido es a valorar los tiempos de otra forma. Ha cambiado en cuanto al tiempo que se le dedica a una actividad con lo presencial. Por ejemplo, esta actividad que yo les voy a dejar al estudiante requiere primero un tiempo de que él lea esa hoja que le voy a dar con las instrucciones, que la interiorice, que la comprenda bien. Luego, él va a tener un tiempo de buscar la información. Pregunta, él está familiarizado con, en el caso de mi curso, con cómo hacer buenas búsquedas en una base de datos como Scopus, por ejemplo, o está familiarizado con la herramienta para gestionar artículos como es Mendeley, tiene que instalarla. Luego que yo más o menos valoro ese tiempo que le va a dedicar, él luego va a leer, va a recuperar artículos, va a leer la información, es una lectura crítica, cuántas horas le va a dedicar ese trabajo. Luego voy a tener una sesión de preguntas para ver cuánto tiempo, o perdón, una sesión para que él aclare las dudas, si es que realmente le ha quedado claro lo que yo le estoy pidiendo para, ¿no? para su evaluación. Conversando o reflexionando sobre esto, yo no le puedo dejar esto en una semana, ¿no? Probablemente esto va a ser como en 2 semanas. Es por eso que mi examen fue asíncrono, para que él tenga todo ese tiempo de planificación. Además, yo también debo planificar la retroalimentación, ¿no? ¿En qué momento voy a retroalimentar? ¿Cuánto me voy a demorar con cada uno de mis estudiantes? Entonces, una vez que yo he tenido esos momentos de planificación, la implementación tiene que ver con el, el momento en que yo ponga en el aula las instrucciones, ¿no? Entonces, yo tengo, miren, fecha de inicio, el 18 de mayo, ya se apertura el aula a las 12 p.m. Fecha de cierre, 25 de mayo, 11 p.m. Aquí yo le estoy diciendo la modalidad asíncrona, ¿no? Entonces él sabe que tiene todo este tiempo para desarrollar la tarea. Aquí le estoy indicando los temas que ingresan para esa evaluación. Búsqueda de información en el Sigmago Journal Ranking. Bueno, en el detalle es que cuando entran aquí van a leer 3 artículos que van a encontrar relacionados a su tema, lectura crítica y redacción de trabajos relacionados. Por detalle, con mucho detalle, cada uno de estos puntos. Bueno, y acá yo tengo, por ejemplo, lo que les comentaba, la plantilla del examen, en donde yo les pongo en formato artículo cómo queda cada una de esas partes, ¿no? Artículo 1, artículo 2, qué detalle. Acá hay un ejemplo de un examen ya desarrollado, ¿no? Para que vean cómo queda, además de la plantilla. Y finalmente es un pequeño video donde se explica con mucho detalle la plantilla, ¿no? Entonces, igual hubieron preguntas, dudas, y acá yo tengo lo que sería la implementación. Entonces, si se dan cuenta, hay mucho más detalle que cuando uno va y entrega un examen en una sesión presencial.
Bien, entonces, yo ya tengo la parte de la planificación, les acabo de mostrar la primera parte de la implementación. Vamos a hacerlo ahora en nuestra aula virtual. Lo que voy a hacer es implementar la rúbrica para evaluar dicho examen. Bien, entonces nos vamos a aquí. Acá yo ya tengo mi aula. Vamos a ampliar un poquito. Y este es el aula, ¿verdad? Entonces, como verán, mi aula está bastante nutrida, bastante material. Luego yo voy a mostrarles ya el examen, ¿no? Pero digamos que lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Examen 1, grupo A, vamos a crear uno más. Añade una actividad o recurso. Ojo, si bien por experiencia hemos visto que los exámenes se asocian a cuestionarios para que sean autocorregidos, en este caso yo estoy haciendo uso de una tarea para programar un examen. ¿Por qué? Porque he optado por el formato asíncrono, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto que se ajusta mucho más para el logro de la competencia de mis estudiantes en esta etapa. Bien, entonces selecciono en este caso tarea. Vamos a agregar tarea. Bien. Muy bien. Aquí le voy a volver a poner examen 1. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle examen 1. Y aquí voy a volver a poner la descripción, ¿no? Usted, a ver, le voy a poner algo como esto. Deberá leer 3 artículos abiertos del Sigmago Journal Ranking. Obviamente ellos ya saben buscarlos, descargarlos, relacionados a su tema de investigación. Mientras más detalle yo ponga, mejor. Luego, a realizar una lectura crítica de cada artículo. Ellos saben que es una lectura crítica. Artículo. Haciendo uso del marco Paul Elder para ingeniería. Ellos también conocen ingeniería. Y llenar la plantilla Excel adjunta. Finalmente van a redactar la sección de trabajos relacionados. Redactar según la plantilla. Ojo que todo eso se explicó en la clase, en una clase previa. Según modelo adjunto. Entonces le vamos a poner: usted deberá compartir el link con acceso de edición a su portafolio. ¿Por qué? Porque en el portafolio ellos van a tener todos los documentos que les estoy pidiendo. ¿Qué voy a ver ahí? Los 3 artículos que han descargado, esa plantilla Excel que han llenado y el documento en donde están redactando. No me van a enviar ningún archivo, ellos solo me envían el link de su Drive en donde yo puedo realizar, por donde yo puedo revisar. Muestra la descripción en la página del curso, no subo ningún archivo. Digamos que está abierto desde el 23 hasta el 30, que ese es el tiempo que pueden necesitar, de pronto un poquito más. Vamos a ponerle un poquito más, a ver, aquí hasta digamos que hasta el 4 de julio. Las 00 horas pueden ser engañosas, así que le voy a poner las 23 horas. Muy bien, ojo aquí.
no me van a enviar archivos, solamente texto en línea, ¿sí? Por eso lo estoy marcando. Y luego yo voy a venir a tipo de calificación, acá, calificación. Y en calificación selecciono, en vez de método de calificación simple y directa, yo voy a seleccionar rúbrica. Y luego voy a guardar cambios y mostrar. Bien, ahora yo tengo dos opciones, nuevo formulario desde cero o nuevo formulario a partir de una plantilla. Yo voy a elegir nuevo formulario desde cero. La selecciono y le doy nombre. Le voy a poner rúbrica, rúbrica examen 1. Muy bien. Y empiezo a llenar. Aquí yo voy a tener, por ejemplo, los criterios. Digamos, voy a poner el primer criterio para mí sería que ha hecho una lectura crítica. Ojo que yo tengo una plantilla para ver si la realizó del artículo 1. Voy a evaluar por separado los 3 artículos. Artículo 1. 0 puntos es que no presenta, no lo hizo, no hay un primer artículo. Yo puedo acá modificar estos valores, ¿bien? Lectura crítica, le voy a poner aquí en progreso. Aquí le voy a poner bien. Y aquí yo puedo agregar una más que puede ser excelente. ¿Ya? 3 puntos. A ver, aquí para completar los 20 y no demorarme mucho, acá digamos que le voy a poner 4. Muy bien, entonces permítanme bajarle un poquito. Yo tengo 3 artículos y yo voy a hacer el mismo análisis por cada uno de los artículos. Entonces voy a agregar un nuevo criterio. Bien, entonces voy a decirle lo mismo. Lectura crítica del segundo artículo. Artículo 2. Igual aquí, no presenta. Es decir, no hizo el segundo artículo, está en progreso. No se preocupen que en un momento yo les muestro ya cómo se ha trabajado, ¿no? Porque esto fue mi primer examen. Bien y excelente. A ver, lo que quiero ver es, hay una opción que a mí me permite cuando se parecen copiar. Ah, aquí está, mire. Aquí hay, ¿ven? Dice, el último es para copiar. Entonces lo único que le voy a decir es el 3. Bien, ¿qué más les he pedido a mis estudiantes? Les he pedido la redacción de los trabajos relacionados, que no es otra cosa que poner en un párrafo estos 3 artículos y hacer un contraste, ¿no? Todo esto también tiene su propia plantilla. Lo voy a dejar por simplicidad y tiempo solamente en uno, pero en el examen yo tengo muchos más criterios, ¿no? Redacción de trabajos relacionados realmente se desglosa como en cinco cosas puntuales. Igual aquí, le voy a poner que no lo hizo, no presenta, vamos a ponerle lo mismo, pero con un puntaje mayor, porque acá hay mucho más que evaluar. En progreso, le voy a poner un 2. Bien, le voy a poner, digamos, solo por un ejemplo, un 5. Y excelente, le voy a poner que sean unos, a ver, tengo 4, 8, 12. Aquí le vamos a poner un 6. A ver, acá un 4, genial. Entonces tengo 10, 18. Y un hito más, añadir criterios. Le voy a poner uso correcto de citas y referencias en estilo IEEE que usamos en ingenierías. 0, eso sí es grave que no me haya puesto ninguna cita y referencia.
Aquí le voy a poner que sea 0.5, aquí un punto y aquí 2 puntos. Entonces acá igual, no presenta. En progreso, cuando hay errores todavía, no usan bien el et al o me están confundiendo con APA. Y acá yo tengo excelente. Y espero que no me fallen mis sumas. Y tengo 4, 8, 12, 18, 20. Ok, vamos a ver cómo quedó esto. Perfecto. Esto lo dejo todo marcadito por defecto. Y le doy guardar rúbrica y dejarla preparada. Vamos a ver. Entonces, miren, estimados profesores, cómo queda, ¿no? Entonces acá, bueno, tengo en mis ambos grupos 68 participantes, ¿no? Que yo los tengo divididos en grupo A, grupo B. Digamos que ya me hubieran enviado el trabajo. Entonces, ¿qué ocurre si yo voy a calificación? Que me hubieran enviado y luego les muestro cómo queda. Entonces selecciono aquí, lo voy a ampliar con este botón y queda así. Digamos que ya estoy revisando el portafolio de la señorita Gramonte y en base a eso yo digo lectura crítica artículo 1 y le pongo bien. Pero lo importante para ella va a ser lo que yo le voy a decir, qué le faltó para que sea excelente. Y yo le voy a decir, faltó profundizar en del marco Paul-Erdős, que se los muestro que son 8 preguntas, digamos en la pregunta 7, que solicita los referentes y fundamenta la próxima, qué es lo que necesita, ¿no? para que tenga el excelente. Digamos que el artículo 4 sí lo hizo bien. Aquí, perdón, estoy marcando, lo hizo bien. Excelente, este también excelente. Redacción de trabajos relacionados solamente fue un bien. Y si le pongo que solamente fue bien, a ver, no sé por qué no marca. A ver aquí. Ya, le voy a poner, si bien explica y relaciona con claridad los trabajos relacionados, sería importante mostrar la relación entre ellos y en qué se parecen a su trabajo de investigación y cuál los cambios se realizaron con éxito. Muy bien, entonces esto, si se dan cuenta, la creación de una rúbrica es bastante sencilla. De alguna forma yo lo he hecho rápido porque ya la tengo en la cabeza por lo que he evaluado de esta forma mi primer examen. Y acá tengo espacio para recomendar lecturas, dar algunos comentarios adicionales. Entonces, si yo vengo acá, aquí la nota obtenida es 16. Muy bien, permítanme por favor mostrarles la evaluación de mis estudiantes porque de pronto les puede servir de idea. Yo qué quiero compartir con ustedes, que muchas veces un examen no necesariamente es con un cuestionario, sino este examen ha sido planeado para que el estudiante lo haga en 10 días, ¿no? Pero tiene que ser muy bien especificado. Y, por ejemplo, miren aquí. Bien, acá ya tenemos a la señorita Valerie Macías. Y acá yo tengo su examen, ¿no? Permítanme mostrarles uno que está muy completo. Es Soril, miren.
Vamos a ampliarlo. ¿Ven? Acá es lo que les decía. Aquí yo tengo el enlace. ¿A dónde? Al portafolio del estudiante, que es su Drive. Entonces, a ver, si yo le doy clic, abro el portafolio para hacer la evaluación. Entonces, me alivia el tener que descargarme archivos y llenar mi máquina con archivos. Entonces, vamos a ver. Esto es mis trabajos relacionados, ¿no? Vamos a leer lo que me ha puesto el joven. Abrir con documentos de Google. ¿Por qué es interesante los documentos de Google? Y esto es algo, es como que un componente más para retroalimentar. Cuando yo les pido un documento compartido, que podría ser también una hojita Excel, yo tengo la opción de poder escribir, por ejemplo, aquí. Él me dice, ¿no? Además, Paper 2 sintetiza diciendo que los niños, ¿no? Y yo digo, Paper, ese no es el autor. Entonces, si yo vengo aquí, ¿dónde están las citas? Acá. Me dice Bexten 2013, pero el artículo es Seymour Papert Legacy, Thinking About Learning. Él se equivocó, pensó que el autor era Papers, pero realmente el autor es Pensky. Y yo así puedo ponerle algunos comentarios, ¿no? Yo selecciono lo que quiero decirle y aquí yo le escribo eh, buen aporte, buen aporte, buen aporte, ¿no? Y es más, yo le puedo decir, pero ¿por qué no consideró a tal autor que es el creador del término pensamiento computacional? Considere a Janet Wynne, ¿no? Y lo que yo sé que lo va a ayudar a mejorar su proceso de aprendizaje. En este caso solamente tuvo una observación. Entonces yo voy a volver aquí y les voy a mostrar, ¿no? En este caso, este joven, acá, debe iniciar, acá hay un comentario, ¿no? Debe iniciar con un párrafo que resalte, bueno, todo lo que se le escribió a este jovencito. Entonces veamos un momentito. Bien, está cargando, pero esta es la forma, ¿ven? Dice presentación de sección, aporte del artículo 1, aporte del artículo 2, aporte del artículo 3, y hay mucho más abajo. Hoy día la conexión no me está ayudando en casa. Somos 4 personas en este momento trabajando en línea, y es por eso que lo estoy sintiendo. Ok, pero creo que ha quedado clara la idea, espero, de cómo se puede hacer. Permítanme volver a mis diapositivas y hemos hablado de cómo se implementa, ¿no? Que es cómo creo la rúbrica, pero al mismo tiempo les he mostrado que yo puedo aprovechar mi rúbrica para evaluar de forma muy sencilla y al mismo tiempo para hacer una retroalimentación con la rúbrica. Es más, en la misma aula o en el caso, yo he utilizado un documento de Google compartido en el mismo documento compartido. Entonces tengo mucho espacio para dar una muy buena retroalimentación a mis estudiantes. Y recordarles que el retroalimentar tiene que ver con ayudarlos con comentarios constructivos que les permitan saber hacia dónde ir. No lo ayudamos mucho si solo le decimos buen trabajo, ok, excelente, sino ayudarlos a dar a un paso más allá, ¿no? Una cosa que he aprendido, no solo por la literatura, por todas las capacitaciones que he estado recibiendo, sino, a ver, perdón, acá cargó, pero luego lo vemos, es menos actividades, pero más retroalimentación, porque realmente es esa retroalimentación la que va a ayudar al estudiante a interiorizar, a profundizar en su aprendizaje, ¿no? Antes yo les podía dejar 2 hojas de redacción, pero me di cuenta que dejándoles 2 párrafos
bien fundamentados, con contrastes de ideas, con autores relevantes, que los artículos sean los más citados, ganan más a que yo tenga un trabajo más extenso de más hojas, pero que le dé una mirada superficial, ¿no? No es menos trabajo, al contrario, la retroalimentación implica un mayor compromiso de nuestra parte. Entonces, Elizabeth, ¿voy a trabajar más? Sí, trabajamos, trabajamos más, pero la satisfacción cuando logran sus resultados es muy, muy, muy grande. Algunas claves para el tema de la retroalimentación es mostrarles a ellos lo importante que es ese feedback. Recordar que en una buena retroalimentación, de acuerdo a la literatura, es decirles que está bien, no solamente es decirles qué les faltó, sino resaltar lo que están haciendo bien, que está mal, pero sobre todo decirles eso que aún les falta, cómo pueden mejorarlo. Por ejemplo, ¿no? Han visto cómo son esas observaciones, ¿no? De mi Marco Paul Elder es el punto 7 es el que estás fallando, ¿no? No me has mencionado los referentes. Personalizar la retroalimentación muchas veces se refiere a personalizar en el grupo, porque hay errores comunes, ¿no? Mis jóvenes fallaban mucho en el uso de las referencias cuando usar el et al. Entonces, eso son cosas a resaltar para todo el grupo. Planificar en qué momento vamos a retroalimentar a todo el grupo. Yo he tenido oportunidad de dedicar una sola clase a tomar capturas de pantalla de esos errores comunes, obviamente sin nombre, y mostrar, ¿no? Y con ellos reflexionar. ¿Y qué error hay aquí? ¿Y qué error se cometió aquí? ¿Y qué opinan de este párrafo? Y ellos aportaban. Entonces se apropiaban de ese proceso de evaluación y comprendían los logros que esperábamos. Entonces, ¿qué información debe contener la retroalimentación? E integrar recomendaciones, propuestas de mejoras y basado en sugerencias y reflexiones. Yo he tomado un grupo de investigación que estoy siguiendo en el tema de retroalimentación. Es el grupo español Fit to Learn, en donde muestra cómo debería ser una buena retroalimentación, ¿no? Dice, una forma a veces común es, ¿no? Esto no está bien, ¿no? La típica X, o muy bien, o revisa esto, o el circulito rojo. Eso no los ayuda a saber por dónde ir. Entonces, podríamos cambiarlo por esta idea no es correcta, revise el apartado qué sé yo, la clase del 15 de junio para comprender bien el concepto, o mira este video del minuto 10 al minuto 20, o de pronto poner algunas cosas en el foro. Acá hay otro ejemplo. ¿Estás seguro que esta idea está bien planteada? Podrías integrar, aclarar, ampliar, ¿no? Entonces era lo que les ponía, ponerle al estudiante, ¿no has considerado al creador del término pensamiento computacional, Janet Wynne? Por favor, amplíalo. No, acá esto era lo que les comentaba, ¿no? Esto es un poquito de lo que yo hago. Trabajando con un Google Docs, a mí me permite marcar algunas cosas y ponerles aquí, ¿no? ¿Qué cita es? No corresponde a Mitchell Resnick, separar las características y obviamente también pongo la retroalimentación en la rúbrica, ¿no? Bueno, lo que les acabo de mostrar. Para cerrar, lo más valioso de una retroalimentación es poder darle oportunidad al estudiante a que levante esas observaciones en un nuevo trabajo, es decir, diseñar nuevas actividades o evaluaciones para que nos puedan demostrar la mejora. Es decir, ¿por qué no una nueva versión de ese trabajo, ¿no? En este caso, para mí sería un nuevo borrador del artículo donde levantaron las observaciones y me dieron además una hojita más. En este caso, como les dije, lo he aprendido en todo este tiempo. Menos es más, donde más es más acompañamiento, más retroalimentación y más guías.
Eso sería en cuanto a evaluación con rúbrica. Puede ser para un examen o podría ser también para una tarea. En la próxima sesión, que nos volveremos a encontrar muy pronto, estaremos viendo actividades de evaluación en una sesión síncrona. Muchísimas gracias, estimados profesores, y espero que estén muy bien y que pronto nos volvamos a encontrar en nuestra casa de estudios. Gracias.